Muy buen día. A continuación vamos a dar una explicación a este importante trabajo que estamos presentando el doctor Arturo González Torres, el doctor Iskander Armando Ramírez Castañeda, el maestro Domingo Noé Marrón Ramos, el maestro Ricardo García Parada y la maestra Lucía Xiomara Silva Main. Este trabajo se titula Efectos de la música en el desempeño laboral, una revisión sistemática de literatura. Como parte introductoria, sabemos que en México existe poca información acerca del tema de los efectos de la música en el desempeño laboral, así como poca atención al ámbito de la satisfacción laboral dentro de las empresas. Y esto realmente es un problema porque no hay una medición real de cuáles son las ventajas o los beneficios de la música, sobre todo en el ámbito laboral. Asimismo, es importante reconocer que el factor del talento humano debe ser considerado el más importante dentro de una organización, finalmente porque las personas son las que mueven los procesos y los procedimientos, y en la medida de que estas personas tengan una calidad laboral, entonces puede haber mejores resultados de manera organizacional. Como antecedentes, tenemos que en el año de 1997, García, junto con otros autores, realizaron un estudio en el cual se analizó el entorno laboral como creador de situaciones de estrés. Los autores sugieren la musicoterapia como herramienta terapéutica. Asimismo, en el año 2020 se realizó una investigación donde se evaluó el efecto que tiene la música en el desempeño de las personas. El resultado arrojó un efecto positivo. Mientras las personas escucharon música de fondo, en el rendimiento de las tareas fue mejor cada una de ellas. Asimismo, podemos agregar que la Universidad de Birmingham en Inglaterra demostró que escuchar música mejora la productividad y la eficiencia de la tarea realizada, además de hacerla más disfrutable, ya que cuando el trabajo además es repetitivo, lo normal es que la persona disminuya su atención en poco tiempo. Como objetivo de esta investigación es determinar los efectos más importantes asociados a la música en el desempeño laboral mediante una revisión sistemática de literatura. Como justificaciones, es importante esta investigación por varias razones, las cuales se enuncian a continuación. La música es una parte omnipresente de nuestras vidas. En el contexto laboral, la música se ha utilizado durante mucho tiempo para mejorar la productividad, la motivación y la moral de los empleados. Sin embargo, a pesar de su uso generalizado, aún no existe una comprensión clara de los efectos específicos de la música en el desempeño laboral. Como metodología, se utilizó una revisión sistemática para identificar, seleccionar y evaluar la literatura relevante. Además, se utilizarán bases de datos académicas, repositorios de investigación y motores de búsqueda para identificar estudios. Además, se aplicaron criterios de inclusión y exclusión para seleccionar los estudios que cumplan con los objetivos de la investigación. Los estudios seleccionados fueron evaluados en términos de su calidad metodológica y relevancia para el tema de investigación. Como análisis de resultados tenemos que fueron 50 los manuscritos en los cuales se empezó a hacer una investigación de manera minuciosa. Sin embargo, se tuvieron que eliminar 6 de ellos, 2 por estar duplicados y 4 por no tener una relación directa con el objeto de investigación, por lo que solamente fueron 44 los manuscritos los que se conformaron para dar inicio y arranque a esta investigación. La revisión de la literatura identificó los siguientes efectos de la música en el desempeño laboral en México. Como factores tenemos el psicológico, la concentración, la emoción y la motivación, en donde haciendo una revisión ya minuciosa, fueron 14 los autores en los que el factor psicológico fue de manera más predominante del efecto que hace la música en la cuestión laboral. Seguido de ellos, fueron 12 los autores que también coincidieron que la música es un factor que ayuda mucho a la concentración. 11 de los otros autores coinciden con que la emoción es el tercer orden de factores en el cual la música incide. Y por último, fueron 7 los autores en los que también compaginaron para decir que la motivación es otro de los factores con los cuales la música ayuda. Ahora bien,
De manera más específica, dentro del factor psicológico, dentro de esos 14 autores, la música actúa sobre diferentes áreas de nuestro cerebro por distintos motivos. Es lo que esos 14 autores están totalmente de acuerdo. A nivel general, la música incide en el hipotálamo, en el núcleo accumbens y en el área tegmental vertebral. Asimismo, determinaron que la tonalidad de la música también está presente o se hace más presente en el córtex prefrontal, en el cerebelo y en el lóbulo temporal. En cuestión de las letras, de la música actúa en el área de Wernicke y en el área de Broca, según el tipo de canción. También tienen una incidencia en el córtex visual, imaginando partes de la canción, como también el córtex motor y sobre todo en respuestas emocionales. En cuestión del ritmo de la música, estas tienen una incidencia directa en el córtex frontal izquierdo, en el córtex parietal izquierdo, en el cerebelo derecho. Además activa los centros de recompensa y placer de nuestro cerebro. Con respecto al factor de concentración, estos dos autores coinciden de que el estudiar con música de fondo proporciona beneficios. Estudios comprueban que la música estimula zonas del lóbulo prefrontal que están relacionadas con la atención, la concentración y la satisfacción. Cuando se estudia con música, uno se concentra más, siente que la información fluye más rápido y que los problemas se resuelven con mayor facilidad. Escuchar música se activa la zona del lóbulo frontal, carga de mejorar la capacidad de concentración. Se estimulan las zonas del lóbulo temporal, cuya misión es elevar la habilidad matemática y de lenguaje. Además, ayuda a combatir el estrés previo, a los que favorece la relajación, la retención de información. También promueve que el cerebro se mantenga en alerta, pueda controlar el sueño. La música clásica, por ejemplo, facilita el dominio de un nuevo idioma. Para mantener la concentración es conveniente escuchar música que tenga un ritmo que se adecue a la cadencia del trabajo. Por el contrario, la persona está muy acelerada y con baja concentración. Puede escuchar música instrumental suave que ayude a relajarse. Un efecto negativo de la música es que cuando la música lleva letra, esta puede tener un impacto negativo en una concentración. Business Insider menciona que el 48% de las personas se distrajeron de sus labores por esa causa. Con respecto al factor de emoción, los 11 autores están de acuerdo en que la música tiene beneficios muy importantes. Un estudio publicado en la revista de Neurociencia señala que aprender a tocar un instrumento en la infancia mejora el rendimiento cognitivo en diversos aspectos. También se ha demostrado que compensa la pérdida cognitiva propia del envejecimiento. Pero no solo hacer música es muy beneficioso, sino también escucharla para realizar diferentes actividades. Otras investigaciones demostraron que escuchar música mejorará el bienestar mental y también tiene una parte importante para el aumento de la salud física. La música genera en el cerebro miles de conexiones neuronales que despiertan no solo intelecto, sino también para los días en que se tiene poca energía. Por ejemplo, es bueno tener las canciones más que nos provocan una mayor felicidad, y también es bueno hasta cierto punto subir el volumen para que sea de inspiración y que también sirva como por ejemplo para cantar y bailar, y eso obviamente se denote una mejor emoción a causa de la música. Finalmente, los autores que coinciden con el factor de motivación dicen que la música estimula. Escuchar o tocar música ayuda a que las personas se concentren, que les favorezca la memoria, pero además estimula varias áreas del cerebro y la producción del óxido nítrico, que es una sustancia vasodilatadora. Así también se libera serotonina, que tiene una función de como neurotransmisor y que finalmente es una sustancia que utilizan los nervios para enviarse mensajes entre sí, ¿verdad? Se cree que una concentración baja de serotonina es causa de depresión, por ello que este tipo de música ayuda a liberar más serotonina. Así también
ayuda a reducir los niveles de cortisol, que es una hormona responsable del estrés y la ansiedad. Y finalmente segrega prolactina, que es una hormona de la tristeza o que sirve como calmante de la pena. Finalmente, todos estos autores coinciden de que de una u otra manera cada uno de estos factores se dan o es un efecto de la música cuando se trata de un desempeño de trabajo, hay mejores resultados en la organización. Como conclusiones, podemos decir que los efectos psicológicos son los más repetidos por los autores. La motivación, emociones, concentración también resaltaron, pero todo parte finalmente de un efecto. Como recomendaciones, se trata de diseñar un instrumento de recolección de información para obtener datos relevantes en empresas mexicanas y realizar trabajo de campo visitando empresas para estudiar los efectos de la música en los empleados. Podemos añadir también como recomendaciones, conclusiones, la música tiene un gran impacto en el cerebro, ya que afecta a varias áreas del mismo, y esas son las responsables en muchos casos de la memoria, el estado de ánimo. Por lo tanto, la música es incluso capaz de estimular la actividad de varias áreas cerebrales al mismo tiempo, siempre que sea una intensidad normal y adecuada, ya que la música a gran intensidad puede ser perjudicial para nuestros oídos. Pero no solo ocurre con la música que escuchamos, sino al cantar o tocar algún instrumento. Estas actividades finalmente favorecen la salud de nuestro cerebro, lo estimulan y favorecen la memoria. Por su atención, muchas gracias a esta investigación.